Saludos, audiencia de Radio Faro de Gracia. Les saluda nuevamente su hermano Jorge Altieri, director y fundador de este ministerio radial en línea de Radio Faro de Gracia. Para nosotros es una alegría volver a poder compartir con ustedes. Hace unas semanas atrás tuvimos la oportunidad de grabar otro conversatorio acerca de este tema de la escatología con nuestro invitado, el pastor Gilberto Rufat. Obviamente se nos quedaron algunas preguntas por asuntos de tiempo que no pudimos concluir, pero hoy queremos continuar este conversatorio acerca de escatología, hermenéutica y exégesis desde las escrituras. Les invitamos a que puedan ver los contenidos anteriores que hemos grabado, que están ahí en nuestro canal de YouTube de Radio Faro de Gracia. Hay 3 videos que ya hemos grabado acerca de estos temas de escatología. Hay una variedad de temas que hemos cubierto en esos 3 videos. Y si usted quiere aprender más acerca de este tema, pues le animamos a que pueda considerar esos videos y pueda enriquecer su conocimiento acerca de estos temas. El propósito, nuestra audiencia de Radio Faro de Gracia con estos videos es poder proveer claridad en un tema que es de suma importancia y poder traer argumentos que le permitan a usted como creyente, como pastor, como líder, evaluar lo que cree y evaluar por qué cree lo que cree. Que no simplemente adoptemos conclusiones escatológicas basadas en simplemente tradiciones que tienen que ver con el contexto donde nos hemos desarrollado, nos hemos educado, nos hemos discipulado como creyentes, sino que realmente tengamos una actitud veriana de ir a las escrituras y dejar que las escrituras sean las que nos digan lo que realmente el texto o los textos enseñan acerca de este tema. Cuando hablamos de este tema de escatología, casi siempre muchos de nosotros, consciente o inconscientemente, venimos con ciertos prejuicios hermenéuticos o espejuelos hermenéuticos que muchas veces nos han sido impuestos. A veces ni nos dimos cuenta cuando nos pusieron esos espejuelos, pero es a la luz de esa imposición escatológica que muchas veces llegamos a conclusiones escatológicas que no realmente representan lo que el texto y lo que los textos están diciendo y afirmando. Así que, Pastor Gilberto, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias, Pastor Altieri, por esta oportunidad. Damos gracias al Señor que podamos tener este conversatorio sobre un tema que continuamos insistiendo, es de gran relevancia e importancia, así que Dios lo puede utilizar para su gloria. Amén, amén. Bueno, vamos a entrar de lleno, mis hermanos, a Bien. este conversatorio acerca de escatología. Y yo quiero que hablemos de manera introductoria en este conversatorio. Y es que uno de los argumentos escatológicos que por lo general utiliza la escuela futurista, ya sea la escuela premilenial dispensacional o la escuela premilenial histórica, es el tema de las promesas hechas a Abraham y las promesas hechas a David. Y uno de los argumentos principales que utiliza esa escuela escatológica es que hay promesas que se le hicieron a Abraham, que están en el libro de Génesis, Génesis 12, 15, 17, que hay promesas hechas a Abraham que todavía no han tenido su cumplimiento, porque obviamente ellos están esperando un cumplimiento ultraliteralista de esas promesas hechas a Abraham, pero también hay unas promesas hechas a David que la escuela futurista, premilenial dispensacional y premilenialista histórica argumenta que todavía no ha tenido su cumplimiento. ¿Es eso así? ¿Hay argumentación válida en ese comentario o en esa conclusión? Bueno, yo creo que en primer lugar, eh, el argumento de que puedan existir promesas que no se han cumplido tanto a Abraham como a David, habría que identificar exactamente cuáles son. Pero el Nuevo Testamento es sumamente claro cuando iniciamos en el libro de Mateo,
lo primero que se hace en el primer capítulo y en el primer versículo, me refiero a Mateo 1:1, es establecerse que Jesucristo es tanto la simiente de la que se le habló a Abraham, el cumplimiento de esa simiente a través de la cual serían benditas muchas familias de la tierra, así como el cumplimiento, porque no son promesas diferentes, de aquel rey de la casa de David que un día vendría y tendría un reino eterno. O sea que me, me llama la atención que el Nuevo Testamento, o debe llamarnos la atención, que el Nuevo Testamento comience afirmando que Jesucristo es el cumplimiento de Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7, y de 2 de Samuel capítulo 7, y que los hermanos dispensacionalistas digan que no ha tenido cumplimiento. Creo, y lo digo para que ellos, ¿verdad?, lo puedan considerar, que uno de los problemas que enfrenta cualquier escuela escatológica, a no ser que sea la preterista completa, porque lo ve ya todo, ¿verdad?, realizado, y tienen también problemas, es el hecho de que no vivimos desde el punto de vista milenial o postmilenial, no vivimos la realidad de un reino consumado. Nosotros los que creemos que ya el reino inició desde la llegada de Jesucristo. Entonces, digo esto porque hay la probabilidad de que al no ver el reino en su estado consumado, estemos esperando a que tiene que estar en ese estado para que todo se cumpla. Si es de esa manera, hay promesas que claramente no se han cumplido, ni aún para la milenial o el posmilenial, porque no vivimos en ese reino completamente realizado, el cual llegará a su máxima gloria, obviamente, en la segunda venida de Jesucristo y los eventos que están asociados a ese evento. Pero el propio Antiguo Testamento establece que las promesas que Dios le dio a Abraham se cumplieron. Por ejemplo, vamos a citar pasajes. Josué mismo, eh, que ya sabemos, o para aquellos que no tengan mucho conocimiento del Antiguo Testamento, Josué va a ser aquel que Dios va a señalar luego de Moisés para introducir al pueblo a la tierra prometida. Se recuerdan la promesa ligada también a la tierra. Y en Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 21, versículo 45, se establece, Josué mismo establece que todas las promesas que Dios les había dado se habían cumplido. Permítanme leerlo para que usted pueda escuchar. O sea, si es que vamos a hablar de literales y vamos a hablar de que la escritura es la que interpreta la escritura, ¿qué dice la escritura? Josué capítulo 21, versículo 45, lee de la siguiente manera, leo la Reina Valera, abro cita: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. O sea, yo no encuentro, con toda honestidad, un versículo más claro que Josué capítulo 21, versículo 45, que dentro del contexto de la posesión de la tierra que ellos dicen que Israel nunca logró, amados hermanos, con todo respeto, o ustedes muestran ignorancia de la escritura o juegan a malabares teológicos, porque a Moisés se le dijo que no entraría a la tierra y que él no sería quien llevaría al pueblo a tomar posesión de la tierra, sino que sería Josué. Y Josué está declarando, está afirmando claramente que todas, no dice algunas, que todas las promesas que Dios les había dado habían tenido cumplimiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento, como ya mencionara, no solo en Mateo 1:1 abre diciendo que Jesús es tanto la simiente por la cual serían benditas y cumplidas las promesas a ese pueblo que Dios, por su gracia, separó desde antes de la fundación del mundo, sino también que Él es el Hijo de David. Cuando estamos en el libro histórico
del libro de los Hechos, en el capítulo 3. Me gustaría también que pudiéramos considerar esa escritura. Estoy buscando aquí en mi Biblia. En Hechos capítulo 3, el versículo 18, lee de la siguiente manera: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Cuando vamos a el inicio de la carta o la epístola a los romanos, allí se asevera en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas. O sea que el evangelio no es del Nuevo Testamento. La base del evangelio, la promesa del evangelio es antiguo testamentaria, así que no hay una división entre los testamentos. No me quiero desviar, pero aprovecho la coyuntura para mostrar que Pablo mismo en Romanos asevera que lo que está ocurriendo en la vida de Jesús, en la iglesia, es el cumplimiento de las buenas nuevas, el evangelio que fue proclamado por los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde está la división entre los testamentos? Se está hablando del mismo pueblo y se está refiriendo a que ese pueblo ha hallado cumplimiento en la obra de Cristo. Dice, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. O sea, es el cumplimiento de la promesa hecha a David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y esa expresión Hijo de Dios viene también de 2 Samuel capítulo 7, porque 2 Samuel capítulo 7 es el capítulo donde el rey David se halla en un periodo de tranquilidad, de una paz que sería momentánea. Mira su casa, la contempla, la encuentra que es preciosa, en cedro, y le viene a su mente el tabernáculo y quiere o tiene en mente, se le ocurre la idea de ver cómo él podría hacer un tabernáculo o un templo glorioso que pudiese mostrar la gloria del Dios que se había revelado a Israel. Y en ese capítulo Dios va a usar al profeta para decirle a David que Dios, para empezar, no habitaba en templos hechos por los hombres y ningún templo humano lo podía contener. Sin embargo, él mismo se iba a proveer de un templo. Y ese templo es un templo de salvación, y ese templo de salvación es Cristo en el Nuevo Testamento. Así que esa promesa de la casa de David, al rey David, estamos viendo en Romanos capítulo 1 que se cumplió. Entonces, ¿qué es lo que no entendemos? Más aún, puedo pasar de Pablo y vamos a Primera de Pedro, entonces a escucharlo en labios de Pedro. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Oh, pero no que son dos pueblos. Porque Primera de Pedro, vuelvo a aprovechar la coyuntura, capítulo 1, versículo 10, Pedro le está hablando a la iglesia y le está diciendo a la iglesia que ellos son el cumplimiento de lo que Dios habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Pero no es que lo que Dios habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas solo aplica a Israel como por nación. Les pregunto con toda honestidad, ¿a quién le vamos a creer o en qué vamos a basar nuestra hermenéutica? ¿En lo que dice la Escritura, porque lo dice con claridad, o en lo que dice un libro de un autor, o nuestra posición escatológica, los lentes que, no sé, que hemos comprado para poder interpretar la Escritura? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo
y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Qué contradicción, que no era para Israel, sino que era para nosotros, la iglesia. De nuevo, ¿dónde está la división entre Israel y la iglesia? ¿Dónde está la separación de una promesa en el Antiguo Testamento y de una promesa en el Nuevo Testamento? Allí no se establece. Ministraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y habiendo ya tenido cumplimiento, se les manda a ceñirse de ese entendimiento, de esa comprensión. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento señalan el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham en Cristo. Pero tal vez, Pastor Altieri, y creo que para mí es uno de los puntos más contundentes que demuestra el anacronismo de esta posición en términos de colocar cosas fuera del tiempo. Algo anacrónico es algo que está fuera del tiempo. Es lo siguiente, y escuchen bien, porque creo que es súper importante. No puede existir la realidad de la salvación de los gentiles, según el propio Antiguo Testamento, sin que se cumpliese la promesa hecha a Israel. Porque la salvación de los gentiles, si nos colocamos en alguna base bíblica, en el cántico profético de Moisés, en Deuteronomio capítulo 32, que dicho sea de paso, Pablo lo aborda en varias ocasiones en el capítulo 9, 10, 11, específicamente 10 y 11 de la epístola a los romanos, no pudiera existir el cumplimiento de la iglesia, de lo que ellos llaman la iglesia en términos de los gentiles, porque así no es que la Biblia lo ve. La iglesia es el resultado del cumplimiento de esa promesa hecha a Israel, que incluía tanto un remanente nacional que sería salvo de Israel, como gentiles que también creerían en un mismo olivo. Aclaro, porque no tenemos ni tan siquiera la misma comprensión en ese punto. Pero el punto es, no podría existir la realidad de la iglesia, o sea, como ellos lo presentan, los gentiles viniendo a salvación, sin que se cumpliera la promesa del Salvador o el Redentor que se estableció tanto en la simiente de Abraham, porque sería él sobre el cual serían benditas todas las familias de la tierra, que incluye obviamente a los gentiles, en Gálatas capítulo 3. ¿Cómo podría nuevamente la iglesia estar presente y poder ser participante de las promesas hechas al Mesías sin que se hubiese cumplido la palabra de Dios? O sea, este es el punto. El Antiguo Testamento no coloca la llegada del Mesías para salvación de los gentiles y luego el rescate de Israel. Así está en su esquema, sin ellos darse cuenta, lo han invertido. El esquema antiguo testamentario indica con claridad, no creo, no es lo que yo me parece, no es mi teoría, no es mi tesis, es lo que dice la Biblia, que el Mesías aparecería como cumplimiento de las promesas, pero Israel como nación, una gran parte, no entendería, no creería. Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Que de hecho es parte de la argumentación de Pablo en Romanos capítulo 10. Y es en Romanos capítulo 10 donde Pablo presenta que Cristo es el cumplimiento de las promesas hechas al Antiguo Testamento y que no nos debía sorprender que una gran parte de Israel rechazara al Mesías porque había sido profetizado en el Antiguo Testamento ese rechazo, pero que ese rechazo era también necesario porque el Antiguo Testamento había unido ese rechazo a el momento en que Dios iba a provocar a ira
a Israel, salvando naciones o un pueblo que no era su pueblo, y ese pueblo es la iglesia. O sea, como ellos lo ven, los gentiles. En otras palabras, para resumir, ¿cómo es posible dentro de su esquema que la iglesia sea participante de lo que se establece en el Antiguo Testamento sin que esa promesa tenga que ver con el cumplimiento de lo que se había dicho en el Antiguo Testamento? No, no hay manera. Eh, eh, no sé si no se percatan de lo que estamos hablando. Los gentiles no podrían ser salvos si las promesas hechas a Israel no se hubiesen cumplido. Ese es el punto. Yo creo que uno de los clichés o de las frases que más se utiliza dentro de ese sistema es que hay unas promesas terrenales hechas a Israel que no han tenido cumplimiento y que el trato de Dios con la iglesia es espiritual, no es terrenal. ¿De dónde viene esa conclusión teológica y escatológica? ¿Y se puede sostener esa falsa división entre unas promesas terrenales para un Israel étnico en un territorio particular y luego otras promesas espirituales que no tienen nada que ver con el plan de Dios revelado en el Antiguo Testamento? ¿Es eso sostenible? No, eso no es sostenible. Eso es simple y sencillamente el sistema interpretativo con el cual ellos miran, son sus espejuelos, los espejuelos que ellos mismos, los lentes que ellos crearon para que se pueda, según ellos, entender la Biblia correctamente, porque como aseveramos en el programa pasado, una de las falacias de este sistema es que aunque ellos aseveran una y otra vez que es un sistema basado en tomar la Biblia de manera literal, la realidad es que no es correcto. Si son honestos, al menos el dispensacionalismo pretribulacional clásico ve que no hay manera, miren lo que voy a decir, no hay manera de entender la escritura sin colocarse primero los lentes dispensacionales de ese sistema, porque según ellos, la Biblia está llena de contradicciones. Miren lo que estoy afirmando, está llena de contradicciones y esas contradicciones solo son reconciliables si se establece un sistema de dispensaciones que nos ayude a interpretar cada pasaje dentro de esa dispensación soteriológica, de esa mayordomía soteriológica, en un momento dado, según la revelación que Dios dio, lo que Dios demandaba y cómo el pueblo cumplió o no cumplió lo que Dios hizo para que entonces se renovara o se estableciese una nueva dispensación. O sea, ese sistema no se desprende de la lectura de la escritura. No hay nadie que pueda leer la escritura y que llegue a la conclusión con una lectura de la escritura que las promesas en la Biblia se establecen para dos grupos y que un grupo se llama Israel y que un grupo separado se llama la iglesia. Eso no se desprende de la escritura. De hecho, voy más. No es que no se desprende, Pastor Altieri. Eso contradice la escritura y es lo que yo entiendo que es grave. Es, no lo puedo decir de otra manera, es grave porque es ir en contra de lo que la propia escritura establece. Porque las promesas que ellos alegan que son solo para Abraham, el Nuevo Testamento dice que no son solo para Abraham, que serían para todos aquellos que serían bendecidos a través de la simiente. Y Gálatas capítulo 3 establece que esa simiente es Cristo y que todos los que han creído como Abraham, se establece tanto en Gálatas 3 como se establece en Romanos capítulo 4, todos los que han creído forman parte de ese pueblo, como se establece en Romanos capítulo 11, y tienen las mismas promesas. De hecho, voy a leer un pasaje que yo creo que pocos entienden. Está en Efesios capítulo 3. Pienso que es uno de los pasajes más claros. Efesios capítulo 3. Miren lo que Pablo va a decir por el Espíritu.
le llama el misterio. 3 veces, en 3 ocasiones dice que esto era un misterio. Vamos a ver cuál era el misterio, algo que no estaba completamente revelado, develado, pero que ahora ya no es misterio. O sea, un misterio es como Apocalipsis. La palabra Apocalipsis, algo que no estaba totalmente revelado, véalo como en una sala de teatro, hasta que ese telón, esa cortina no se abre, usted no puede ver el escenario. Pero una vez se ve el escenario, ya usted no está ajeno, enajenado a lo que está pasando, a quiénes son los actores, cuál es la trama. Efesios capítulo 3 dice de la siguiente manera, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, escuche bien, se diría los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Qué misterio dice? El misterio, como antes lo he escrito brevemente, donde Pablo había escrito brevemente este misterio. En otra carta, no, aquí mismo en Efesios, en el capítulo 1, el misterio de la predestinación. Dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y vuelve a mencionar el misterio de Cristo. Y ahora lo va a decir. Misterio, versículo 4, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, Apocalipsis, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué es lo que ahora está revelado? Que no podemos decir que somos ignorantes, que los gentiles, versículo 5, recuerda que les estaba dirigiendo a los gentiles y le estaba diciendo a los gentiles, ustedes podrán haber observado el conocimiento del misterio de Dios en Cristo que a mí me fue dado a conocer. Y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Así que Pablo le está diciendo a los gentiles que ellos eran coherederos y participantes de la misma promesa que el Antiguo Testamento le había dado a Abraham o a la nación de Israel, que era un misterio, él lo reconoce. Pablo está reconociendo que eso no estaba totalmente claro. ¿Por qué? Porque Pablo mismo como judío había creído que esas promesas eran de exclusividad judía. ¿Qué es lo Pero que una, creen, qué es lo que creen los dispensacionalistas? claro, que era lo que creía Pedro. ¿Por qué cuando estamos leyendo el libro de los Hechos, Dios tiene que revelarse al apóstol Pedro en Hechos capítulo 10? Porque Pedro en su mente continuaba creyendo que el Mesías y sus promesas estaban destinadas, dirigidas solo a Israel. Por eso es la visión del lienzo y lo que sucede y lo que luego va a tener que ver en casa de Cornelio. Y lo que Pedro luego interpreta en Hechos capítulo 15 como que le había abierto sus ojos, tanto lo que había sucedido en Cornelio como en casa de Cornelio, como otras cosas a través de su ministerio, de que Dios no había hecho separación, de que los gentiles que fuesen llamados también eran parte de ese pueblo que sería salvo. Que dicho sea de paso, en Hechos capítulo 15 se establece que el tabernáculo de David, que sería levantado para salvación, que no es un templo físico, es proclamado como siendo Jesucristo, el templo de salvación. Es Amós capítulo 9. Entonces, ¿dónde está la separación?
Yeah. El Nuevo Testamento dice que ya ha sido aclarado, que si no estaba claro, lo que estoy diciendo es que Efesios 3, capítulo 1 al 6 establece que había un misterio que todavía no estaba totalmente claro. Y es así como se proclama en el Nuevo Testamento, porque cuando Pablo en Romanos capítulo 4 está hablando de que los gentiles estaban en la promesa hecha a Abraham, asevera y dice, ¿por qué Abraham fue justificado estando en el estado de incircuncisión? Y dice que Dios lo hizo de esa manera, lo declaró justificado, justo, perdonado, cuando le creyó en Génesis capítulo 15, versículo 6, y es posteriormente en Génesis capítulo 17 que le ordena la circuncisión. En otras palabras, Abraham fue salvo completamente por la fe antes de ser circuncidado. Y Pablo trae ese argumento que es irrefutable, es innegable, para decir que Dios lo estableció en ese orden para luego mostrar que Abraham sería padre no solo de los circuncisos, entiéndase, de aquellos que serían salvos de la casa de Israel, como también padre de todos los gentiles que vendrían a la fe. O Pablo está alterando la escritura y diciendo algo que no es correcto, porque claramente Pablo está estableciendo que la promesa, que el dispensacionalismo, específicamente clásico, dispensacional, le atribuye única y exclusivamente a la nación de Israel. El Nuevo Testamento no está diciendo eso. En primer lugar, el Nuevo Testamento está corrigiendo esa postura diciendo que no sería para todo Israel, no sería para todo Israel, sino para el remanente que fue profetizado que sería salvo. Y en segundo lugar, que no era de exclusividad judía, porque en dicha promesa estaban contenidos desde el principio los gentiles. Entonces, si los gentiles estaban incluidos desde el principio, no fueron añadidos posteriormente. Dentro del plan de Dios serían llamados en un momento determinado, pero en el decreto de salvación o en el misterio de Dios en Cristo del que Pablo habla en Efesios capítulo 3, me refiero a Efesios capítulo 1, el misterio de la predestinación de aquellos que fueron dichosos porque Dios los bendijo antes de la fundación del mundo. Esos que son benditos en Cristo dentro del plan de predestinación estaban contenidos los gentiles. Por lo tanto, Dios siempre ha llamado o tuvo en mente un pueblo. El hecho de que dentro del orden de salvación, y no me refiero aquí al orden salutis, sino a ese plan donde Dios comenzaría a llamar a ese pueblo, es lo que creo que no entienden, el hecho de que Dios iniciara con Abraham o el pueblo de Israel para que fuera luz a aquellos que habrían de creer, no significa que los gentiles no serían parte o no formarían parte de ese único plan, porque si no, alguien tendría que demostrar donde en las Sagradas Escrituras se establece que en el decreto eterno Dios decretó dos pueblos separados. Eso no se puede sostener en la Escritura. Y ya también lo comentamos, y aquí paro, en el programa pasado, tendríamos entonces que ir en contra de lo que se establece en Gálatas capítulo 3, porque Gálatas capítulo 3 claramente afirma que el pacto que Dios estableció con Abraham era un pacto que no podía ser cambiado, ni invalidado, ni se le podía añadir. Entonces, si ese pacto no se podía invalidar, no se podía cambiar, no se le podía añadir, ¿cómo se le añadieron luego los gentiles? No se le añadió ese pacto a los gentiles, ya estaban contenidos los gentiles, solo que dentro del determinado tiempo de Dios, Dios abriría la salvación, el llamado a la salvación de los que no eran considerados como pueblo
o de aquellas naciones en Deuteronomio capítulo 32 que provocarían a celo a la casa de Israel, a salvación. Pero eso no significa que es un nuevo plan. Bueno, excelente explicación y aclaración, porque este es uno de los pilares del sistema premilenial dispensacional, por lo menos de esa escuela escatológica. Yo sé que el premilenialismo histórico tiene otras conclusiones que no son necesariamente las que el premilenialismo dispensacional sostiene en cuanto a esta división de un plan terrenal para Israel étnico y luego un plan espiritual para Israel. Pero definitivamente, o sea, entendiendo lo que acabamos de explicar, y toda la evidencia bíblica que muestra esta continuidad progresiva de la revelación de Dios, no como algo divisorio de dos pactos o de dos pueblos o de dos promesas o de dos profecías, sino que vemos cómo Dios progresivamente va revelando ese decreto eterno que se había decretado desde antes de la fundación del mundo. Podemos concluir sin temor alguno de que esa creencia de que Dios tiene un plan para Israel étnico y otro plan para la iglesia, que hay promesas que Dios le dio a Abraham y a David que no se han cumplido de manera terrenal y que tenemos que esperar en un futuro que se cumplan, podemos decir sin temor alguno, y yo me hago responsable por mis expresiones, que es errada, que es contradictoria y que es falsa. Porque No es bíblica. no es bíblica. Tú no puedes tener algo que es errado y contradictorio y ser verdadero a la misma vez. Eso va en contra de las leyes, ¿verdad? De la ley de la contradicción. Mire, pastor, permítame decir una cosa, es que es un tema de verdad que yo agradezco que estemos haciendo este programa y que usted haya tenido interés en hacer estas grabaciones, porque muchos de estos aspectos no se discuten. Según el dispensacionalismo clásico, el que todavía permea en la mente de la mayoría, no necesariamente el progresivo es el que está en todos, porque reconocemos que hay diferentes tipos. No estamos viviendo o no se ha cumplido el nuevo pacto. Miren lo que voy a decir porque es sumamente importante. No ha llegado al cumplimiento del nuevo pacto porque según ellos el nuevo pacto está ligado precisamente, según el Antiguo Testamento, a la salvación de ese Israel étnico, porque es una promesa para ese pueblo y que eso va a suceder dentro del periodo de la gran tribulación antes de la segunda venida de Jesucristo para establecer el periodo milenial como ellos lo ven posteriormente. Pero segunda de Corintios capítulo 3 o en segunda de Corintios capítulo 3, Pablo le dice a los pastores o a los ancianos de las iglesias que eran ministros del nuevo pacto. ¿Cómo podían ser ministros del nuevo pacto si el nuevo pacto no se había cumplido? No estamos hablando de textos que son ambiguos, que son oscuros y que alguien puede decir, bueno, es que ese es un texto que no, un versículo que no está tan claro. No, estamos yendo a pasajes que son claros. ¿Cómo podría Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 establecer que la iglesia era el cumplimiento de ese solo pueblo que Dios salvaría cuando viniese el Mesías para unir en la profecía de Ezequiel 37, en la profecía del Valle de los Huesos Secos? Luego de esa profecía, pueden usted leerlo, Dios le dice al profeta Ezequiel, ve y toma dos varas o dos palos y llámale a uno palo de Efraín o palo de Israel y toma otro palo y ese es el palo de Judá, o sea, el pueblo del norte, las tribus del norte y las tribus del sur, y únelos, porque cuando llegue el Mesías yo voy a hacer de los dos palos un solo palo, un solo pueblo. Me serán una sola nación. Mire lo que estoy diciendo. Estoy yendo al Antiguo Testamento. Promesas que supuestamente son de exclusividad al pueblo de Israel en Ezequiel capítulo 37. Y entonces Pablo, en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, establece que ello ha tenido cumplimiento en la iglesia
cuando asevera específicamente en el versículo 16, y leo, escuche, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, o sea, como Dios dijo significa que ya esto había sido establecido en el Antiguo Testamento, que claro está, si está en el Antiguo Testamento, no debería ser para nosotros, porque Pablo está yendo al Antiguo Testamento, es que Pablo no tenía lentes dispensacionales, hermano. Porque Pablo está yendo al Antiguo Testamento y según su escuela escatológica, Pablo está interpretando de manera equivocada la escritura porque está trayendo una promesa que corresponde solo a la casa de Israel y se la está atribuyendo a la iglesia en la ciudad de Corinto, que muchos eran gentiles. Y dice, termina cuando cita y dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Oh, mi pueblo, el mismo pueblo que en Ezequiel capítulo 37 sería resucitado en los días del cumplimiento de la promesa hecha a David, porque allí se establece que eso sucedería cuando viniese David. De hecho, voy a Ezequiel. Permítame aquí, pastor, pero es que es necesario, porque ya que supuestamente es escritura con escritura, vamos a ver lo que dice. Y en lo que Leo lo un busca, solo pasaje. Sí, escucho. en lo que lo busca, esta parte es bien importante porque uno de los muñecos de paja que utiliza el premilenialismo dispensacional es que lo que estamos haciendo aquí ahora, esta conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y lo que usted acaba de explicar acerca de cómo Pablo entendía estos textos y esta revelación que Dios había dado en el Antiguo Testamento, ellos utilizan el muñeco de paja de que nosotros lo que estamos haciendo es espiritualizando los textos. No, totalmente falso. Aquí no hay ninguna espiritualidad. Aquí estamos viendo que el Nuevo Testamento le da cumplimiento. No hay una alegoría. Está diciendo literalmente que lo que se dijo en el Antiguo Testamento está teniendo cumplimiento. Ezequiel, no voy a leer Ezequiel capítulo 37, pero para que vean lo que estaba aseverando, que no piensen, el pastor se está sacando versículos diciendo cosas que no dice el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 37, versículo 17, dice, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y estaba hablando de esos dos palos. ¿Cuándo sucedería eso? ¿Cuándo? En la segunda venida de Jesucristo. Aquí dice, versículo 22, y los haré una nación. Recuerdan que dice que son su pueblo, son su nación. Y los haré, cuando Ezequiel profetiza, está hacia un futuro. Haré, futuro. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones. Está hablando literalmente de la nación de Israel. Pueblo del norte, pueblo del sur. Ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Cuándo sucedería? ¿Cuándo sería el cumplimiento de esa promesa? Adelanto al versículo 24. Mi siervo David, la promesa hecha a David, mi siervo David será rey, será rey. O sea, si Pablo está estableciendo que ellos son ese pueblo, entonces Cristo ya está reinando. No es que va a ser rey posteriormente, porque sucedería esta unión, esta salvación, este nuevo pueblo, esta nueva nación, no vendría a cumplimiento sino hasta que el Mesías prometido a David fuese rey. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor, el pastor de Ezequiel capítulo 34, que dicho sea de paso, es el mismo pastor que Jesús en Juan capítulo 10 dijo que él era el cumplimiento. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra.
Esto sucederá en el momento, según Ezequiel 37:26, en que se cumple el pacto de paz o nuevo pacto. O sea que lo que ellos dicen que todavía es futuro, Pablo está diciendo que no era futuro, porque en la misma carta a los Corintios, que estamos leyendo en el capítulo 6, y Pablo le está diciendo a Corintios, a los hermanos en la ciudad de Corinto, ustedes son ese nuevo pueblo, esa nueva nación. Les había dicho a sus ministros, ustedes son ministros del nuevo pacto. Y dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Y seré con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré, escuche bien, aquí es que viene, mi santuario entre ellos para siempre. Entonces, ese santuario es un tercer templo. Mire, hermano, con toda honestidad, si interpretamos escritura con escritura, ese templo de salvación es Cristo y los creyentes, como se establece en Primera de Pedro, capítulo 2, son piedras del templo de salvación. Que de hecho no voy a ir a Pedro, pero en Primera de Pedro, capítulo 2, pasa lo mismo. Pedro está usando promesas del Antiguo Testamento, está demostrando que Cristo era la roca profetizada en Isaías capítulo 28, que sería piedra de tropiezo para muchos y piedra de salvación para pocos, y está diciendo que esos que serían salvos dentro de Isaías 28 cuando llegase la piedra, que no es Pedro, está diciendo que es Cristo, formarían una nueva nación, un nuevo sacerdocio, y esa nueva nación y ese nuevo sacerdocio incluye en Primera de Pedro, capítulo 2, a judíos y a gentiles. Entonces, nuevamente Pedro está cometiendo un error craso, grave, al ir al Antiguo Testamento y estar diciendo que promesas que supuestamente y alegadamente eran solo de exclusividad para Israel y están teniendo cumplimiento, no las está alegorizando. Pedro no está diciendo, mire, ustedes son como lo que va a pasar con Israel en un futuro. Ustedes son un preludio de lo que va a acontecer. No, en ustedes se ha cumplido lo que los profetas inquirieron sobre la gracia destinada a nosotros. Pastor, yo no sé, con toda honestidad, podría citar escritura y escritura. Yo no entiendo el enredo que tienen y yo también me hago, o sea, es un espagueti teológico. Podemos decir que definitivamente Pablo y Pedro no eran premileniales dispensacionales. No lo eran. Ay, ay, ay. Bueno, excelente introducción a este tema. El tiempo avanza, mi hermano, y queremos cubrir algunos otros puntos. Así tengamos que hacer una tercera grabación tal vez más adelante, pero queremos continuar con el conversatorio, pero excelentes aportaciones en cuanto a este primer argumento de que Dios tiene dos planes, uno que todavía no ha tenido cumplimiento con Israel completo y luego otro plan con la iglesia. El próximo tema o argumento que queremos traer es el tema de las 70 semanas de Daniel. De hecho, el libro de Daniel es uno de los libros donde la mayoría de las conclusiones escatológicas de los dispensacionalistas se basan, ¿verdad? Tanto en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11. Utilizan mucho el libro de Daniel para argumentar muchas de sus conclusiones teológicas futuristas. Pero en cuanto a las 70 semanas de Daniel, que fue un tema que yo empecé a estudiar hace muchos años atrás, cuando todavía estaba en la escuela escatológica dispensacional, porque ahí fue donde me crié y ahí fue donde fui instruido. Yo siempre luché con esta idea de que las 70 semanas habían sido profetizadas, 69 de ellas habían tenido ya su cumplimiento histórico, porque eso es innegable. O sea, aún los premilenialistas dispensacionales entienden que las 69 semanas de las 70 se cumplieron, pero siempre encontré, aún sin estas herramientas hermenéuticas y exegéticas que entiendo ahora, hace 20 y pico de años atrás, yo luchaba con entender y aceptar y asimilar de que las 70 semanas o la semana 70 había un lapso de tiempo, ¿verdad? Una brecha
entre el cumplimiento de la 69 y el cumplimiento de la 70, y que había una división de tiempo de más de 2000 años entre el cumplimiento de la 69 y el cumplimiento de la 70. ¿De dónde sale esta conclusión? ¿Es correcta? ¿Cómo debemos realmente nosotros acercarnos a este tema de las 70 semanas de Daniel? Porque gran parte del esquema escatológico del premilenialismo dispensacional depende, descansa y se sustenta sobre esa brecha entre la semana 69 y la semana 70. Hay otros elementos de la semana 70 que quiero discutir de Daniel capítulo 9, pero por el momento vamos a concentrarnos en, ¿es válido este argumento de que hay una brecha entre la semana 69 y la semana 70 y el famoso cliché de que el reloj profético de Dios se ha detenido? Yo recuerdo a Gigi Ávila, Armando Alducín, Antonio Bolainet, David Diamond, Gary Lee, todos estos escatólogos sensacionalistas que utilizan esa famosa frase de que el reloj profético de Dios se ha detenido. Inclusive se han escrito hasta canciones acerca de este tema. ¿Es eso correcto? ¿Tiene sustento bíblico esta argumentación? Ay, pastor, este otro tema, pero que pica y se extiende. Cuando estamos hablando de la profecía de las 70 semanas, para ubicar las personas en la escritura, estamos hablando de la profecía contenida en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Solo para que se ubiquen en la Biblia, ustedes luego quieren mirar la profecía, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. En primer lugar, esa es una profecía que le es dada a Daniel en un momento dado donde Daniel cree que la salvación de su pueblo había llegado con relación a las promesas de restauración y del Mesías. Si usted comienza a leer Daniel 9, así inicia. Él está leyendo el rollo del profeta Jeremías y cree que ha llegado el tiempo, pero él está desubicado porque él está leyendo la profecía de los 70 años de cautiverio, Jeremías capítulo 25 y Jeremías capítulo 29, y pensaba que ese era el momento de la redención. Y Dios le va a enviar para adelantar, a avanzar, al ángel Gabriel, que dicho sea de paso, Gabriel es sumamente importante porque en la angelología, por lo general, no se le da nombre a los ángeles, pero es el mismo ángel Gabriel que anuncia la llegada del Mesías príncipe que va a morir, el que anuncia el nacimiento del Mesías príncipe en el Nuevo Testamento, por si no se habían dado cuenta. Y no es una casualidad, es plan de Dios. Ahora, Dios envía este ángel Gabriel a que le dé sabiduría, entendimiento a Daniel. Y lo que se le va a decir básicamente a Daniel, más allá de la complejidad de la profecía, es que esa restauración, esa salvación que Dios traería, ese remanente que podría ser salvo cuando viniese el nuevo pacto, no se iba a cumplir sino hasta que llegase el Mesías príncipe. Y que para eso faltaba una cantidad de tiempo, que es el tiempo que habla la profecía. Y se le va a establecer entonces cuándo va a iniciar ese periodo y cuándo finaliza. Si, como nuestros hermanos aseveran, debemos interpretar la Biblia literalmente, a mí me gustaría muchísimo que alguien pudiera mostrar la evidencia de dónde en la profecía se establece una pausa. Porque es el propio Gabriel, el ángel, que Dios le ha enviado a Daniel para que entienda, quien plantea todo un desarrollo cronológico de eventos y en ningún lugar establece una pausa. De hecho, ¿cómo podría Daniel saber cuándo se iba a cumplir la promesa si a Gabriel se le había olvidado decirle que en determinado momento iba a haber una pausa y que la pausa iba a durar tanto tiempo? ¿Cómo podía clarificar y traer entendimiento sin que de manera literal se hablase de esa pausa? El punto es que esa pausa no existe, es un invento. O sea, volvemos a lo mismo.
Y no es un ataque, es que yo trato de ponerme en la mente de ellos y digo, con toda honestidad, no leen la escritura, o si la leen solo los pasajes a los que los libros que ellos leen o el pastor que ellos siguen les llama a leer, y de acuerdo a los lentes interpretativos que se tienen que colocar para entender, porque lo que estamos hablando, pastores, de un pecado grave. Era un pecado grave, sí, un pecado gravísimo. Añadirle a la palabra de Dios. Cuando a Moisés se le dio la ley mosaica, se le dijo desde Deuteronomios 4, no le añadiréis ni le disminuiréis, ni le puedes colocar información, ni le puedes restar información. Así no termina nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 22. Trayendo una palabra de maldición sobre aquellos que cambiaran la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde en el literalismo que ellos ven, dónde pueden mostrar de manera literal que allí está esa pausa? No existe. Si no existe, entonces una añadidura que significa que han hecho un eisegesis. Le han añadido al texto algo que el texto no dice. Y no es lo mismo que una expresión, un párrafo, pueda tener dentro de lo que está afirmando una idea contenida que no está explícita, pero está implícita en la narración. Y eso sucede no solo en la escritura, sino en cualquier rama de la literatura, donde uno puede aseverar, mira, realmente el autor no lo está diciendo abiertamente, pero se deduce, se desprende de lo que está diciendo tal cosa. Eso es válido. Pero ponerle una pausa de 2000 años a la narración de Gabriel, con toda honestidad, eso es un invento, eso son malabares teológicos para acomodar el pasaje y poderlo colocar en su esquema de eventos que son futuros. No existe. Más aún y peor. Yo, pastor, no sé cómo decirlo, no porque voy a decir algo malo, sino el significado. No creo que tenga las palabras humanas. Si esta profecía no se ha cumplido, tenemos graves problemas. Primero, porque esta profecía se tiene que cumplir completa. En ningún momento dado, no solo no está la división, sino que el Mesías príncipe debe morir para que todos los eventos que están ahí se den. Y el más importante es, o uno de los más importantes, que la llegada del Mesías príncipe que habría de venir traería el perdón de los pecados, la justicia perdurable. Si no se ha cumplido completamente, entonces no se ha cumplido esa parte. Claro, ellos alegan que esa parte se cumplió, porque la parte que corresponde al programa de salvación se cubre dentro de la semana 69. Pero como quiera continúa el problema. Jesús anunció la destrucción de Jerusalén diciendo que había llegado el momento en que se iba a cumplir la promesa o la profecía dada a Daniel. Mateo 24:15. En el orden, de nuevo, en el orden, los eventos asociados a la última semana debían cumplirse, porque serían esos eventos asociados a la última semana los que traerían la destrucción del templo. Y ellos no lo pueden negar porque en su propio esquema está así. En su esquema dentro de la gran tribulación, es en esa semana donde estalla el templo y donde el anticristo va a demandar adoración completa o se va a rebelar y va a traer problemas y viene el juicio. Jesús está diciendo en su tiempo, no 2000 años en un futuro, luego de la profecía. Jesús dijo en su tiempo que aquello estaba por ocurrir. El punto es, ¿cómo puede haberse cumplido la parte de la destrucción del templo sin que lo otro se cumpliese, hermanos? Si volvemos aquí a los anacronismos, la destrucción del templo es el final en la profecía, que es el resultado
de la muerte del Mesías y el rechazo claramente del pueblo de Israel a dicho Mesías, ¿cómo puede antecederle la destrucción del templo a la promesa? Oh, ellos saben lo que yo estoy hablando. Por tal razón tienen que justificarlo con un nuevo templo. Esa es la pura verdad. No podemos tener el cumplimiento de la destrucción del templo como fue profetizada por Jesús y que históricamente es innegable que sucedió, y decir que la última semana no se cumplió, porque la última semana en el orden cronológico tiene cumplimiento antes que la destrucción del templo. ¿Me dejo entender? O sea, ¿cómo podemos hablar del cumplimiento de la destrucción del templo sin que se haya cumplido la última semana? Y esa última semana no es la última semana de un pacto con el anticristo. Quien confirma el pacto, el único pacto que está en la mente, que mire lo que estamos hablando, que podría estar en la mente de los judíos, era el pacto de paz o el nuevo pacto, que son las dos expresiones comunes que se utiliza tanto en Isaías, en Jeremías o en Ezequiel, entre otros. Entonces, ¿qué pacto del diablo con quién? O para hacerlo, miren lo que hacen. Ellos vuelven a hacer otro anacronismo. Usted mencionó que ellos iban a Daniel 11. ¿Por qué tienen que acudir a Daniel 11 cuando Daniel 11 nada tiene que ver en el Nuevo Testamento con un futuro? Porque lo ocurrido en Daniel capítulo 11 sucedió ya en el periodo griego. Antíoco Epífanes IV es pasado. Pero ellos tienen que añadir lo de Antíoco Epífanes porque es en Daniel 11 en el que se habla de un pacto, como ellos lo quieren abrazar o lo quieren enraizar o lo quieren colocar en su interpretación, que hará este líder con el pueblo. Ese pacto que ellos hablan, escuche bien lo que estoy diciendo, no se desprende de Daniel 9, 24 al 27. Ese acuerdo, como ellos lo narran, está en Daniel capítulo 11. El gran problema que tienen nuestros amigos es que ese pacto del que se habla o ese acuerdo que se asevera, que se rompe, que trae destrucción sobre el templo, ocurrió en el periodo griego y ya es historia, no profecía. Y en ningún lugar en Daniel 11 se asevera que lo ocurrido en el tiempo de Antíoco Epífanes IV se iba a volver a cumplir como una profecía de doble cumplimiento en el futuro. Eso no existe. Peor aún, ¿cómo Jesús pudo haber proclamado la llamada gran comisión sin el cumplimiento de esta promesa? Y ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo que la gran comisión con la promesa? ¿Oh, sí? Si ustedes observan, cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar el evangelio en Mateo capítulo 10, limita, restringe la comunicación del mensaje del reino de los cielos al territorio de Judea. Ni tan siquiera le permite ir a los samaritanos y mucho menos a los gentiles. ¿Por qué? Porque el mensaje debía ir, como se establece en Romanos 1:16, a los judíos primeramente. Ellos debían escuchar el cumplimiento de la promesa. Pero en el esquema antiguo testamentario, la salvación del Mesías o en la promesa hecha a Abraham, la simiente sería para beneficio o bendición a todas las familias de la tierra. Cuando Jesús está proclamando, luego de cumplir el nuevo pacto, que no lo cumple el diablo, eso es con toda honestidad, eso es una herejía. Quien cumple el pacto es Cristo. Una vez lo cumple, entonces expande, no es nuevo, expande la comisión ya dada en Mateo capítulo 10 a que ahora el mensaje debía llegar al mundo
¿Cómo podía llegar el evangelio al mundo para salvación sin el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27? O sea, ah, tienen serios problemas interpretativos, pero serios sin problemas interpretativos. No solo eso, sino que en la historia de la iglesia, y no voy a entrar a la patrística, pero si fuéramos a la patrística, los padres de la iglesia aseveraron que esta profecía se cumplió aún, miren lo que voy a decir, aún cuando puedo reconocer que algunos de ellos todavía veían un reino futuro. Repito, vieron el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas, aunque algunos de ellos todavía entendían que habían unos eventos hacia el futuro. En el segundo siglo ya hay evidencia clara del cumplimiento. El padre de la iglesia, luego de Lucas, Eusebio, lo deja claro el cumplimiento de la profecía. En la propia guerra de los judíos, de un historiador judío no creyente, Flavio Josefo mismo reconoce que la destrucción de Jerusalén era el cumplimiento de la abominación de desolación profetizada a Daniel. Mire, la evidencia es increíble. O sea, de nuevo, entonces, con toda honestidad, ¿dónde está la academia? ¿Dónde está el respeto a lo que se dice? O sea, ¿cómo podemos trazar la escritura con cambios interpretativos que no se sostienen? No se sostienen ni de la interpretación de la escritura, ni se sostienen de la historia interpretativa de la propia iglesia. De hecho, yo acabo de publicar no hace mucho tiempo el libro de Martín Lutero, que deberían mirar ese libro, y en ese libro hay 3 profecías que Martín Lutero utiliza en su tiempo, en el siglo XVI, para decirle a los judíos que era irrefutable que se había cumplido todo en la persona de Cristo. Y una de las profecías más importantes que aborda y que trata con toda claridad en el capítulo 8 de ese libro es la profecía de las 70 semanas. Y Lutero asevera que había un consenso general entre los eruditos o los teólogos de que la profecía de las 70 semanas se había cumplido. O sea, no estaba en controversia, según Lutero, el cumplimiento de esta profecía. Siglo XVI. Ahora, ¿cómo en el siglo XXI ahora decimos que no se cumplió? Obviamente, o ellos estaban equivocados o algo sucedió en la historia que es materia para contar, porque hablamos de la doctrina, no de la historia que lleva a las posiciones, que llevó al cambio que hoy tenemos. Yeah. Quiero aprovechar que estamos hablando de este tema porque quiero abundar un poquito más en la estructura de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, pero específicamente concentrándome en los versículos 26 al 27. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho a entender este pasaje de Daniel capítulo 9 y otros pasajes que están en el Antiguo Testamento es que cuando se hablaba de la venida del Mesías, habían 2 componentes importantes en esa venida, en esa manifestación de la profecía acerca del Mesías. Y es que el Mesías traería en su venida y en su manifestación salvación, pero también había otro componente que formaba parte de su venida y de su manifestación, y es el juicio. Entonces, cuando yo logré entender esa conexión que es inseparable de que la manifestación del Mesías traería salvación y traería juicio, me ayudó mucho a poder entender este pasaje de Daniel capítulo 9, específicamente los versículos 26 al 27. Yo quiero que
nos detengamos por un momento, así sea esto lo último que hagamos en este conversatorio, luego podemos grabar otros temas, pero en el versículo 26, porque y lo segundo que quiero decir, no solamente el tema de que la manifestación del Mesías traería salvación y juicio, pero también en la estructura hermenéutica y exégesis de las escrituras hay algo que se llama los paralelismos y hay algo que se llama el quiasmo, ¿verdad? Y aunque no voy a abundar mucho en ese tema, pero tú puedes notar en ciertas estructuras donde la línea 1 está hablando de algo y la línea 2 está hablando de otro evento. Y luego, en los versículos que le continúan, la línea 1 es distinta, obviamente, a la línea 2, pero la línea 1 de la segunda parte del versículo corresponde a la línea 1 del versículo anterior y la línea 2 del versículo, por ejemplo, en este caso el versículo 27, corresponde a la segunda línea del versículo 26. ¿A qué me refiero? En el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ya en el relato de Daniel capítulo 9, ya habían pasado las primeras 7 semanas, más estas 62, tenemos 69 semanas. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Todos sabemos que esa vida que se le quita al Mesías tuvo su cumplimiento, que es obviamente con la muerte de Cristo en la cruz. Dice, mas no por sí. Ahí está la primera línea o el primer enunciado del versículo 26 que habla de que se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí, en el sentido de que, ¿verdad?, fueron otros los que lo llevaron a esa muerte en la cruz. La segunda parte del versículo dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin. La manera en que yo veo este versículo es que en una parte del versículo se está hablando de que se le quitaría la vida al Mesías, lo cual era un elemento indispensable para que pudiera traer salvación como parte del plan de Dios. Pero luego la segunda parte habla de un príncipe que ha de venir, que destruirá la ciudad y destruirá el templo. Obviamente nosotros sabemos que ese príncipe históricamente que habría de venir tuvo su cumplimiento después de la profecía de Jesús en Mateo capítulo 24 con el imperio romano, ¿verdad? A través de Vespasiano y de Tito, el general Tito, que fue el que destruyó la ciudad y el templo. Así que eso lo podemos ver claramente en ese versículo 26. Luego en el versículo 27 es donde creo que de aquí es que parte esa conclusión o esa argumentación escatológica de que hay otra semana, dice, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Creo que el error que se comete es que ellos entienden que y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, o sea que la persona que va a confirmar el pacto con muchos es ese príncipe que había de venir que destruiría la ciudad y del templo, pero no creo que eso es lo que Daniel está argumentando aquí en este versículo, sino que es un paralelismo entre la primera línea del versículo 26 y la primera línea del versículo 27. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esa es la primera línea del versículo 27. Y mis amigos y hermanos dispensacionalistas entienden que esa otra semana y ese otro pacto o ese pacto que será confirmado con muchos, ellos de alguna manera increíble insertan ahí a un personaje como un anticristo, que es el que va a confirmar el pacto con muchos y que a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio de esta famosa gran tribulación que vendrá en un futuro, a la mitad de esos 3 años y medio, pues él entonces hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por eso ellos entienden que tiene que haber una reconstrucción de un tercer templo, porque para que puedan haber sacrificios y ofrendas, tiene que haber un nuevo templo. Pero luego el versículo continúa diciendo, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Yo entiendo que la segunda línea del versículo 27 corresponde a lo que ya Daniel había dicho en la segunda línea del versículo 26. Dígame si estoy lejos de lo que el texto está revelando
o qué puede aportar acerca de esto? Porque No, creo está que muy es bien. El único inconveniente con los arcos esquiásticos es que si uno no tiene la oportunidad de poderlo mostrar en alguna gráfica, es un poco llevar difícil. la secuencia. Ya. Pero el quiasmo o ese arco lo que pretende es inicia en un punto, como bien dijo, llega a una conclusión y regresa de esa conclusión al primer punto. Eso es todo lo que es. Es una estructura de pensamiento donde se inicia con un argumento, va en escalonándose hasta llegar a un punto, al que sea, y de sobre ese punto, sobre esa verdad, se regresa nuevamente al primer punto. Como lo está mostrando, es la manera correcta. Quien confirma el pacto es Cristo. Y todo lo que se desarrolla allí en cuanto a la muerte del Mesías y a la confirmación del pacto es Cristo. No, si no sería dividir la semana, porque decir que una parte ocurrió en el ministerio de Cristo durante sus 3 años y medio y que ese es el cumplimiento, allí confirma el pacto, porque el pacto está ligado a la muerte. No podemos decir que no, porque Jesús mismo en la Santa Cena, o en lo que llamamos la Santa Cena, les dice que esta es la copa del nuevo pacto. Entonces, tendríamos que decir que la mitad de esa profecía se cumplió en la vida de Cristo en esos 3 años y medio de ministerio, y la otra parte del arco entonces aguarda y no guarda relación con el Mesías, sino con un eh, anticristo. Ujú. Lo que sería, yo no sé si alguien se atreva a sostener esa posición de tomar la propia semana, la última semana, y dividirla y colocarla una en el ministerio de Cristo, diciendo que es Cristo, y la otra semana que es el anticristo, Ahora, porque eso es lo que se estaría, esa es la conclusión de lo que usted acaba de aseverar que ellos alegan. eso No es sé si no se han dado cuenta, porque la gente ni piensa, con todo respeto, en nuestros días. O sea, estarían, miren lo que están haciendo, estarían colocando 3 años y medio de la última semana y colocándolos dentro del cumplimiento del ministerio de Cristo, y luego estarían separando los últimos 3 años y medio como algo que sucedería tiempo después con la llegada del anticristo. Eso no se establece en la profecía. De hecho, eso oscurece la profecía. Eso hace imposible entender la profecía. Punto. Son añadiduras que son, honestamente, son inventos. sí, porque de ahí es que argumentan que la segunda parte del versículo 26 y la segunda parte del versículo, bueno, la segunda parte del versículo 26 y la primera parte del versículo 27, hay una brecha de 2000 años o de más de 2000 años entre la primera línea del versículo 26 y lo que continúa en la segunda línea del versículo 26 y la primera línea del versículo Pues 27. Y estaríamos diciendo que la última semana, 3 años y medio de esa semana se cumplieron en Cristo, luego está el gap y luego están los cumplimientos de los 3 años y medio. O sea, ellos mismos, la última semana que supuestamente completa no se ha cumplido. Mira las contradicciones. Ellos alegan que esa última semana completa no se ha cumplido, pero en su explicación estarían diciendo que ya 3 años y medio de esa semana se cumplieron en Cristo. Entonces, no queda toda la semana futura. En todo caso, en el enredo o el espagueti teológico, le quedan 3 años y medio por cumplirse. correcto. Quiero abundar un poquito más en el texto, porque el texto dice, ya nosotros entendemos que cuando el versículo 27 dice, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, ese que confirma el pacto no es un anticristo en un futuro, sino que es Cristo mismo. Y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿A qué se refiere Daniel y cómo nosotros podemos acercarnos al texto e interpretar el texto correctamente cuando dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda? ¿A qué sacrificio y a qué ofrenda se refería que el Mesías, no el anticristo, que el Mesías haría cesar? El sacrificio y la ofrenda que cesarían según la profecía de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, sería aquellos sacrificios y ofrendas que se llevaban a cabo en el sistema antiguo testamentario, como está establecido claramente
en el Antiguo Testamento. Este sistema, según el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 3, allí se establece que este sistema fue añadido a causa de las transgresiones de los hombres hasta que viniese la simiente a quien le fueron hechas las promesas. En otras palabras, esto es importante, que ese sistema de sacrificios, como enseña la carta a los Hebreos, que es la carta importante ahora a considerar, tendría un tiempo donde finalizaría y finalizaría, según la propia carta, por su ineficacia, porque nada cambiaría. Ese sistema de sacrificio era una manera en la que Dios redimía, otorgaba gracia al pueblo por un tiempo en lo que llegaba el Mesías, pero una vez el Mesías entra en función, una vez el Mesías confirma el nuevo pacto, él es quien confirma el pacto, según Hebreos. Hebreos establece desde el capítulo 7 hasta el capítulo 13 que Jesús es quien confirma el pacto de paz que hemos hablado o el nuevo pacto, que ellos dicen que es futuro. Sin embargo, en la carta o la epístola a los Hebreos dice que Jesús es el fiador de ese nuevo pacto. El versículo tal vez más clave para señalar la escritura se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 13, cuando la Biblia dice, y leo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, ese pacto de sacrificios. Y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Y cuándo desaparecería? Según la propia carta a los Hebreos en el capítulo 10, cuando el Hijo del Hombre apareciese, viniese el día de juicio. En el capítulo 10 de esa carta a los Hebreos se habla del día de venganza. En el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, no al mundo, a su pueblo. ¿Y en qué momento Dios juzga a su pueblo? Según las profecías, traería salvación y traería juicio. El juicio de Dios vendría como consecuencia del rechazo de la nación o del pueblo en general del Mesías o de Jesucristo. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, luego en el versículo 37 del capítulo 10 de Hebreo, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, que el libro de Hebreos está diciendo que el día de venganza, el día que había sido profetizado en labios de Moisés, que pondría fin al antiguo sistema de sacrificio, ese es el sistema de sacrificios o el fin del que está declarando el mismo la profecía de Daniel, capítulo 9, especialmente en los versículos 26 y 27. Así que, en resumidas cuentas, quien para el sacrificio es Dios mismo. ¿Por qué? Porque Cristo es el objeto, era la razón, era quien estaba detrás de los sacrificios. Ya viendo Jesús efectuado el sacrificio de los sacrificios una sola vez y para siempre, no era necesario aquello que era sombra de los bienes venideros. Esa es la contestación que da el Nuevo Testamento. O sea que para efectos de Dios, en el plan de Dios, en el plan redentor soteriológico de Dios, cuando Cristo muere en la cruz, para efectos del plan de Dios, es ahí donde de manera profética se cumple lo que Daniel acaba de profetizar aquí en el versículo 27, donde en su muerte él confirma el pacto con muchos y hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero es que aún después de la muerte de Cristo, los sacrificios y las ofrendas se continuaron llevando a cabo en el templo. Bueno, eso es consecuencia de la rebeldía de Israel en no reconocer que Cristo era el Mesías prometido y que él era ese sacrificio final que sería, o sea, que su sacrificio expiatorio sería ese sacrificio final para efectos del plan de redención de Dios. O sea, el que Israel haya continuado
con los sacrificios y las ofrendas después de la muerte de Cristo no invalide el hecho de que para efectos de Dios en su plan de redención ya no hay más necesidad de más sacrificio y de más ofrenda, y que lo que se cumple en el año 70 es una manifestación visible del juicio de Dios sobre Israel al destruirles el templo, como evidencia ya física de que lo que en ellos confiaban, que era verdad ese antiguo pacto con su templo, sus sacrificios, sus ofrendas terrenales, si Dios no les destruye el templo, ellos continuarían hasta el día de hoy haciendo sacrificios y llevando a cabo ofrendas en el templo. Entonces, esa parte para mí fue revolucionaria entenderla, porque no solamente me confirma la inerrancia de las escrituras y cómo el texto inspirado se cumple tal como Dios ha revelado, sino que es bien difícil de manera histórica tú poder desconectar esta realidad y arrogante y soberbiamente querer aplicar esto a un periodo de 2000 años después de cuando Cristo no solamente profetiza lo que iba a suceder en el cumplimiento de estos eventos, sino aún luego de su muerte y de su resurrección. De hecho, pastor, no tenía que haber cesado, aunque claramente el pasaje que citamos en el capítulo 8 dice que estaba pronto por finalizar, y la razón por la que estaba por finalizar es porque Jesús dijo que ocurriría en el tiempo de una generación. Y aún esto es explicado en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 al capítulo 4, donde Cristo es el verdadero libertador del pueblo, pero se hace un paralelismo entre la salida del pueblo saliendo del Antiguo Testamento y su entrada a la tierra prometida, como lo que iba a ocurrir. Habría un periodo de 40 años en el desierto de una transición, y lo que ocurriría sería exactamente que aquellos que no creerían serían enjuiciados y solo los que creerían entrarían a la tierra. Y observe que la tierra, en el capítulo 4 de Hebreos, que la tierra es enmarcada como el lugar de reposo. Ese lugar de reposo no es una tierra física, es Cristo. Pero el pasaje más importante, que independientemente de si ellos sacrificaban o no, lo deja claro. Y lo que me da pena es que ellos lo saben, pero no lo piensan. Es cuando el velo del templo es rasgado. Escuchen la interpretación que da la Biblia, porque si vamos a hablar de que la Biblia interpreta la Biblia, que vamos a dejar que la Biblia sea la que nos dé el significado, pues entonces vamos a leer lo que la Biblia dice. Escuchen bien, estoy leyendo en Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 7 dice: pero en la segunda parte está hablando del tabernáculo. Solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a entender el Espíritu Santo, el Espíritu Santo a entender, debo corregir con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, se continúan presentando ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas, colocadas hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo en que cambiasen. ¿Cuándo? Y ahora afirma: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, y ese tabernáculo no es definido como literal, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Resumo, ¿qué dice?
que la razón por la que el velo del templo es rasgado por Dios mismo era para que quedase claro, que hubiese evidencia, que constatara que ya no era necesario la estructura antiguo testamentaria con sus divisiones, porque Cristo era el cumplimiento del verdadero tabernáculo, y habiéndose ofrecido el sacrificio que Dios había predestinado antes de la fundación del mundo, ya no era necesario tal sistema. De hecho, el autor de Hebreos le está hablando a sus compatriotas hebreos de la necedad de continuar en el sistema antiguo testamentario cuando ese sistema ya había terminado, caducado con la obra de Cristo. No sé qué es lo que no se entiende, con toda honestidad. Ya. Bueno, Pastor Gilberto, el tiempo ha avanzado, y obviamente queremos proveer un contenido que sea accesible a nuestra audiencia dentro de un tiempo razonable. Sabemos que la gente tiene agendas ocupadas y tienen responsabilidades. No pretendemos que esto sea un conversatorio de 3 horas, por eso lo estamos dividiendo en diferentes segmentos. Pero todavía nos quedan 2 temas muy importantes que queremos discutir y que lo estaremos entonces, si Dios permite, tal vez grabando en unos próximos días, y estaremos entonces lanzándolo en nuestras diferentes plataformas para que la gente los pueda escuchar. Nos queda todavía el tema de la doctrina del rapto pretribulacional, que también es uno de los pilares del sistema dispensacional, y también hablaremos un poco acerca de el milenio, el reino milenial literal, que es básicamente también una de las columnas esenciales de ese sistema. Así que hemos ido poco a poco trayendo evidencia bíblica en contra de estos argumentos, pero todavía nos quedan algunos pilares que debemos abordar para poder tener un mejor entendimiento de esto. Así que gracias, Pastor Gilberto, nuevamente por su tiempo, y a toda nuestra audiencia de Radio Faro de Gracia. Les agradecemos nuevamente su apoyo, su sintonía. Comparta estos materiales con sus seres queridos, hermanos en la fe, porque entendemos que queremos proveer claridad acerca de este tema. Yo estuve analizando que a través de la historia de la iglesia se han dado diferentes temas en particulares que la iglesia ha tenido que defender, ¿verdad? En el primer siglo se defendió mucho lo que tenía que ver la deidad de Cristo, la doctrina de la humanidad, de la deidad de Cristo, luego la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en contra de diferentes movimientos heréticos que se habían levantado. Luego, durante la Reforma Protestante, se tuvo que defender mucho o traer mucha claridad al concepto de la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo. Pero he podido ver que a través de la historia, como que este tema escatológico como que no ha sido uno de los temas primordiales dentro de los grandes debates históricos, por lo menos en los 2 siglos pasados, o por lo menos los últimos 2000 años. Pero creo que ahora hay un resurgir en este tema de la escatología en diferentes partes del mundo, porque muchos están cuestionando realmente sus tradiciones escatológicas y lo que han recibido como herencia escatológica. Y nosotros lo que pretendemos es proveer un granito de arena a esa conversación escatológica para que los creyentes puedan crecer en su conocimiento y puedan expandir su entendimiento acerca de estos temas. Esa es la motivación detrás de estos conversatorios. Así que nuevamente a nuestra audiencia de Radio Faro de Gracia, gracias por estar siempre apoyándonos en estas transmisiones y esperamos que sean de gran edificación. Pastor Gilberto, últimas palabras de parte de usted. Bueno, un saludo a la audiencia. Esperamos que lo compartido pueda servir de instrucción, que al menos usted pueda hacer su ejercicio de abrir la escritura, los pasajes que se han citado, y mirar los argumentos y evaluar
su posición escatológica, porque es un tema, si miran todo lo que hemos hablado en este programa, estamos hablando de muchas doctrinas que están enraizadas, están ligadas, están contenidas en las explicaciones escatológicas que estamos dando. Así que no hay manera de decir que no es un tema importante. Es un tema que abarca el campo de la hermenéutica, que abarca el campo de la cristología, que abarca la eclesiología, un sinnúmero de temas dentro de la teología sistemática. Así que, ¿cómo es posible que dejemos la escatología o la tengamos como se encuentra en la teología sistemática como el último punto? Y entiendo ahí por qué es el último punto, porque hay una línea de desarrollo de doctrina hacia una conclusión. Pero esa conclusión no puede darse sin que todo el andamiaje esté claramente enraizado y bien fundamentado. Así que ahí les dejamos este video para que usted pueda reflexionar y esperamos haber aportado algo y que nuestros hermanos no se sientan mal con, no sé, con lo expresado, pues sale de corazones y que lo que tenemos dentro es una gran preocupación por nuestros hermanos como pastores que somos. Así que la escritura debe ser interpretada con la escritura. Seamos como se inició, como los berianos. Y yo creo que ellos deben, como diríamos en Puerto Rico, que aguanten la presión un poco, porque cuando ellos se montan en tribuna desde sus púlpitos, desde sus libros y desde sus conferencias, ellos arremeten fuertemente contra todo aquel sistema o toda aquella creencia o todo aquel que no necesariamente se adhiera a su sistema escatológico. Así que aguanten presión un poquito. Y si alguno de ellos, que de hecho yo he lanzado esta invitación varias veces, si hay alguno de mis hermanos dentro de las filas premileniales dispensacionales que quiere ser parte de este conversatorio, he invitado a varios y todos me han dicho que no. Los invito a que podamos reunirnos, tal vez este servidor, el hermano Gilberto y cualquier otro hermano de las filas premileniales dispensacionales. Le invito. Si con tanta valentía creen lo que creen, pues creo que deben tener la capacidad de poder defender lo que creen dentro de un contexto donde pueda haber un diálogo. Pero pararse en una tribuna a despotricar en contra de otro sistema sin dar la oportunidad de que otros puedan traer argumentos dentro de la conversación, bueno, pues yo creo que es un poco, ¿verdad? Injusto y no es un poco imparcial en ese sentido. Así que la invitación está, si alguien quiere tener un conversatorio con nosotros y ser parte de este diálogo, lo invitamos. De hecho, pastor, abiertamente aquí aprovecho, no lo hemos hablado, pero bueno, ya que usted hace la aseveración que hace, a cualquiera que quiera defender su punto, usted si gusta puede servir de moderador y yo con gusto puedo defender la otra parte. Entonces, que se nos dé el tiempo necesario para exponer y hacer contrapreguntas, lo que sea. No se tienen que cubrir varios temas. Es más, les doy la oportunidad que escojan el tema que les guste. Así es. Aquí estamos listos de este lado. El que crean que es el tema de ellos el más fuerte, ese escójanlo. Escójanlo ustedes. Excelente. Bueno, audiencia de Radio Faro de Gracia, nos veremos pronto. Vamos a continuar con este conversatorio, así que pendientes a nuestra programación a través de nuestra página web, farodegracia.com. Descarguen nuestra aplicación ahí directamente en la página web para que puedan sintonizar nuestro contenido y síganos también a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Bye bye.